Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, simplificación de fracciones. Simplificación de fracciones cuyos términos sean polinomios. Ejercicio 119, solución de los numerales 31 a 34. Simplificar o reducir a su más simple expresión. Aquí en el ejercicio 31 tenemos una fracción. Simplificar consiste en cancelar factores iguales, presente uno en el numerador y el otro en el denominador de la fracción. Para encontrar esos factores hay que proceder a factorizar los polinomios. En el numerador vamos a factorizar la suma de cubos. Las sumas de cubos se factorizan escribiendo en un primer paréntesis la raíz cúbica de los términos, en este caso la suma, y en otro paréntesis el cuadrado de la primera raíz menos la primera raíz por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Factorizamos el denominador. Aquí el factor común numérico es el 6 y de la parte literal la a con el menor exponente a la 2. Dentro de este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común y va a quedar a la 2 menos AB más b al cuadrado. Ahora simplificamos. Cancelamos el factor a la 2 que está en el numerador con el factor a la 2 que está en el denominador. Este factor está en el numerador y está en el denominador. Lo cancelamos. Y aquí mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. Se escriben los factores que quedan. En el numerador quedó este 5 y a más b. Y en el denominador queda un 3. Y esta es la forma más simplificada de este cociente. Claro que aquí también se podría resolver este producto que está indicado en el numerador. Ejercicio 32. En el numerador tenemos a que multiplica a 4 a la 2 menos 8a por b. Y en el denominador tenemos x por 3 a la 2 menos 6ab. En este momento no podemos simplificar porque no logramos identificar los factores iguales. Para hacerlo procedemos a factorizar. Factoricemos este binomio sacando factor común. El factor común numérico es el 4, que es el máximo común divisor de 8 y 4. Y el factor común de la parte literal es a a la 1. Ahora dividimos cada término entre el factor común y queda a menos 2b. Factoricemos este binomio en el denominador. Primero escribimos el factor x y ahora sacamos aquí factor común 3a. Dividimos cada término entre el factor común y queda a menos 2b. Ya podemos simplificar. Cancelamos este factor a con este factor a y este factor con este factor. Se escriben los factores que quedan. En el numerador queda 4a y en el denominador queda 3x. Este cociente de polinomios se simplificó a 4a sobre 3x. Ejercicio número 33. Simplificar
la siguiente fracción de polinomios. Primero debemos factorizar tanto el numerador como el denominador. El numerador se factoriza sacando factor común x al cuadrado, luego dividiendo cada término entre ese factor común. En el denominador se factoriza este trinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto, porque la raíz cuadrada del primer término es x, la raíz cuadrada del tercer término es 6, y el doble producto de estas dos raíces coincide con el segundo término. Entonces se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo, la raíz cuadrada del tercero y este binomio elevado al cuadrado. El factor x menos 6 está en el numerador y también hay un factor x menos 6 en el denominador. Entonces procedemos a cancelar un factor en el numerador con un factor en el denominador. Y los factores que quedan son, en el numerador, x al cuadrado y en el denominador, x menos 6. No se puede cancelar aquí, por ejemplo, esta x con una x en el numerador, porque esta x es un sumando, no es un factor. Solamente se pueden cancelar factores. Y esta es la forma simplificada de este cociente de polinomios. Y estas dos fracciones son equivalentes. Esto quiere decir que tienen el mismo valor numérico para cualquier valor de la x, siempre y cuando esa x sea diferente de 6, para evitar pues la división por 0. Y es más fácil calcular aquí en esta fracción más simple los valores numéricos de la fracción. Esa es la razón de por qué se debe simplificar una fracción. Ejercicio 34. Simplificar la siguiente fracción cuyos términos son polinomios. Tanto el numerador como el denominador son polinomios. El polinomio en el numerador ya está factorizado. Factoricemos el polinomio en el denominador. Y ese polinomio se puede factorizar sacando factor común. Factor común x al cuadrado. Luego se divide cada término entre ese factor común y queda x a la 3 menos 64 y a la 3. Todavía no identificamos factores iguales en numerador y denominador, entonces todavía no podemos simplificar. Factoricemos esta diferencia de cubos. Escribamos primero lo que no vamos a trabajar y ahora sí factoricemos esa diferencia de cubos. Para factorizar una diferencia de cubos se escriben dos factores. En el primer factor escribimos la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. Esto es x menos 4y. Y en el otro paréntesis escribimos el cuadrado de la primera raíz más la primera raíz por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Este factor x menos 4y está tanto en el denominador como en el numerador. Entonces procedemos a cancelar este factor con 1 en el numerador y escribimos los factores que quedan. En el numerador queda el factor x menos 4y. Ya no es necesario escribirlo dentro de un paréntesis. Y en el denominador queda el factor x al cuadrado y el factor x al cuadrado más 4xy más 16y al cuadrado.
y estas dos fracciones son equivalentes. Y esta fracción es más simple que la original. Observemos que en este numerador se tiene un polinomio de primer grado y antes se tenía un polinomio de segundo grado. Y en el denominador ahora se tiene un polinomio de cuarto grado respecto de la x. Antes se tenía un polinomio de quinto grado. De esta manera concluye la solución de estos 4 problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.